Hola, muy buenas tardes, queridas amigas y amigos que nos ven, nos siguen en Deliberacionando, el Deliberacionando número 18 del 2023. Soy Felipe Durán, cientista político, anfitrión del programa que invita, por supuesto, a participar sin distinción alguna a todas las personas que quieran sumarse a este panel. Estamos de la manera estructurada para el día de hoy, de 21 a 22 horas, el programa en vivo con nuestro invitado en este primer bloque, media hora, que es don Luis Seoane. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido al programa. Muchas gracias por estar. Gracias a ti por la invitación. Buenas noches y ojalá se llenen las expectativas en realidad con respecto al tema, porque no es un tema menor y la gente en realidad no lo conoce y deberían tener cierta noción de lo que va o de lo que significaría tener una reforma previsional como la plantea por este gobierno. Perfecto. Sí, esa apreciación es muy correcta la de Luis porque la verdad es que hay los medios de comunicación masivos, ¿verdad?, hacen su esfuerzo de difundir esto, de mostrarlo a la ciudadanía, pero siempre en ciertos códigos, ¿verdad? Siempre bajo cierta pauta, entrevistando siempre a uno del gobierno, siempre a uno de la derecha y así sucesivamente, tratando de acercar este tema, pero aquí la gracia que estamos con Luis es que Luis nos puede explicar en más sencillo lo que él mismo señala, que es muy importante que las personas, el trabajador, la trabajadora, el jubilado, la jubilada, entiendan, se aproximen a qué se quiere conseguir con esta reforma previsional del gobierno. Y ese es nuestro afán en esta primera media hora. Y en la segunda media hora vamos a estar con la dirigente Flor Lazo, que es una dirigente de la asociación, de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Paine, para revisar la situación de los memoriales. La semana pasada fue vandalizado un memorial y qué es lo que significa la memoria, ¿no? ¿Qué es lo que se consigue con vandalizar sitios de memoria? Se consigue justamente reflotar la memoria, nombrar, reconocer, dejar aparecer a las personas que fueron víctimas de los abusos del poder en los tiempos de la dictadura, de manera tan brutal como se ha conocido. Así es que en esta primera media hora y sin dilatar más, queremos entrar en materia de la reforma previsional de Gabriel Boric. La ministra Janet Jara, ministra de Trabajo y Previsión Social, es la que está encabezando este proyecto de ley, de la mano también con el ministro Marcel. Luis, ¿qué comentarios te vienen, así como de la primera impresión, ¿no?, respecto a lo que tú quisieras mencionar sobre esta Sí, reforma? mira, vamos un poquito de historia con respecto a cómo se vino. Bueno, el pedir una reforma previsional viene desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, Ajá. ¿ya? El buscar una reforma. Se hizo una, una reforma así como de maquillaje, donde te daban algunos beneficios a los pensionados o a la gente que tenía imposiciones, digamos, propias, que ellos cotizaban en su vida laboral. La cuenta de capitalización individual que se conoce. Después salió una que se llama los aportes que hacía el Estado, donde te dan un aporte previsional solidario para aumentar tu pensión, o en su defecto, si era de invalidez, y ahí era a la gente que tenía 65 años, porque la reforma parte con una edad distinta a la para jubilar con tus propias imposiciones. O sea, se supone que los hombres jubilamos a los 65 años, las mujeres a los 60. Pero Ajá. estos beneficios estatales son a partir de los 65 años para los hombres y las mujeres. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, en Perfecto. el gobierno de Sebastián Piñera se creó la pensión única garantizada, que es un aporte del Estado que le da a los pensionados y a los que están por pensionarse desde los 65 años en adelante. Eso es con o sin imposiciones. Ya. Yo, yo como pensionado, tenía mi aporte previsional solidario de la primera reforma. Ese aporte previsional solidario se transformó en la PGU.
Ya. O Entonces sea, yo tenía lo una... inició Bachelet y lo perfeccionó Piñera, se puede decir. Claro, Ya. exactamente. Solo en el caso de las pensiones garantizadas. Esa es Ya. una parte de la reforma previsional Ya. de este gobierno. Es aumentar ese monto, que hoy día son como 200 y algo mil pesos, a 250, para Esto- todos los pensionados de los que vayan a pensionarse cuando cumplan 65 años. Eso es lo que Esa es quiere la primera. esta reforma. Pues lo que pasa es que esa es la forma de aumentar las pensiones de la gente que está pensionada muy rápido. Ya. Ya. Es el Pero, objetivo del gobierno ahora. pero tiene un objetivo que es mucho más importante y mucho más entendible. Hay un 6% que Cuéntanos van a eso. aportar los empleadores a tu cuenta individual o a la cuenta individual de todos los que trabajen. Es Ujú. un 6% que van a aportar. De ese 6%, el 70% de ese 6 va a tu cuenta individual. Y el 30 restante va a un fondo de seguro social. Seguro Y ese, social. Es un sí, concepto y ese, reflotado, que hace tiempo que se había olvidado esa idea del seguro social. ya. Pero eso va a ser un pozo donde de acuerdo a la cantidad de años que tenga cada uno como trabajo, con imposiciones, te van a dar un porcentaje distinto. Voy a Ya. poner un ejemplo que es el más cercano es el mío. Eh, yo tengo imposiciones, como 24 años de imposiciones antes de jubilarme. Tengo Ujú. la PGU y por eso, con ese fondo social que va a aportar o sea, los empleadores en este caso, porque es un 6% que es la gran pelea que hay hoy día. El 6% lo quieren que sea todo para la cuenta individual. Pero la diferencia de tener ese porcentaje en un fondo de apoyo social es que le beneficia a todos los que van a hacer cotización. O sea, no es que aquí haya una discriminación porque tenías más de 65 años, porque trabajaste 40 años y no 30. O sea, ese fondo va a ser para ser repartido entre todos los trabajadores. ¿Cuál es la diferencia, Felipe? Y creo que ese es el tema que nos debería convocar a discutir. El tema es que en esta reforma previsional que está planteada, van a favorecer a las mujeres que tienen por sistema siempre un deterioro en sus pensiones. O sea, las pensiones de las mujeres son distintas a las de los hombres. Ahora, Se y sabe. esto lo podría regular. ¿Cachai? A lo mejor no se va a empatar, pero sí va a tener una forma distinta, digamos, del cálculo de las pensiones, partiendo porque las expectativas de vida no pueden ser a los 111 años, sino que va a ser menor, y así tus fondos van a ser distintos. ¿Cuál es el Eso, problema sí, sí, perdón. Sí. o cuál es el rechazo? Primero, la derecha dice que el 6% tiene que ser íntegro a tu cuenta individual. Lo que a ti, o sea, yo podría decir, por ejemplo, a la gente que está empezando a trabajar, que ese 6% le va a incrementar su fondo de pensión, pero también le va a incrementar el seguro social que se va a haber creado, te va a aumentar la pensión. En la medida que tú cotices más, o sea, que cotices más tiempo, no más dinero, te va a Ujú. aumentar la pensión. Esa es la gran traba que tiene hoy día la ministra Jara con la derecha, el ponerse de acuerdo en el 6%. Porque la derecha Pero, quiere que ese 6% vaya a la cuenta de capitalización individual como ha sido estos últimos 40 años, exclusivamente. exacto, No aceptan la exactamente. idea de un fondo solidario para generar también incremento de pensiones. No, porque no están al ADN de ellos generar servicio social. O sea, eso es una cosa de ideología más que, digamos, más que del sentido común. Eso por una parte. Y lo otro
es que no quieren que se termine el sistema de la AFP. Porque cuando nosotros hablamos de un fondo de seguro social que van a manejar empresas del Estado, se acaba la AFP. O sea, tiene que terminar. Sí. Lo que pasa es que la AFP lleva el tiempo que lleva en Chile sin mejorar un peso las pensiones de los chilenos. Es más, si uno hiciera una comparación de lo que gana una persona jubilada por el régimen antiguo, antes de la AFP, gana 2/3 más de lo que gana hoy día. O sea, una persona que gana 300 lucas en la caja de empleados públicos, por ejemplo, habría ganado 100 en la AFP. Esa es la diferencia. Y nunca se han querido ni han tomado en serio un debate de que el sistema de la AFP es un sistema que solo le sirve al mercado de capitales. No le sirven a los trabajadores que ponen la plata. Hay un meme por ahí por las redes sociales donde dice la profesora que quería todo su dinero por una enfermedad terminal. Dice, no lo puede sacar. Y sale Lucy y dice, los fondos de la profesora los trabaja el señor Lucy. Sin duda. ¿Cachai? Entonces, claro, porque están invertidos en el mercado de capitales. Si eso no es una mentira. O sea, las AFP son una parte importante del sustento económico de este país. Pero y no, también ideológico, como tú decías. no, claro, y no es la derecha, para el cuando país hablan, pueblo. los parlamentarios de la derecha hablan de que es ideológico proponer este fondo solidario, pero sin decir que la defensa que ellos hacen de la acumulación del capital en manos de pocas personas e invertirla en el mercado financiero de la especulación también es una cuestión ideológica. Sí, pues, claro. Claro, Lo que pasa es que no lo quieren o decir. sea, a mí no me molesta que digan que la reforma previsional tiene un tinte ideológico, porque nosotros creemos, de verdad que creemos, en que el Estado debe ser solidario. No puede ser un Estado que no regule nada, que no haga nada, que todo lo tengan que manejar los privados. Entonces a mí me parece, claro, me parece que por eso digo yo que la gente lo que tiene que tratar de entender o de preguntar es cómo te afecta a ti la reforma previsional. ¿Cachai? O sea, ¿cómo me afecta a mí que tengo? Supongamos que tenemos la varita mágica y la derecha aprueba la reforma del gobierno. ¿Cuál sería el primer efecto, en tu opinión, Luis, sobre la pensión de las personas? Al tiro. Todos los que tienen el beneficio de la pensión garantizada universal tendrían un monto de 250.000 pesos. O sea, a lo menos le subiría 50 lucas la pensión, al tiro. Imagínate. Las personas que tienen además pensión de régimen, que es por sus propias disposiciones, de acuerdo a la cantidad de años que tenga trabajado, van a tener un porcentaje de este seguro social. ¿Cachai? Funciona a corto plazo, entonces, el efecto, la mejora de las pensiones. Al tiro. O sea, lo que pasa es que esta reforma previsional va a mejorar las pensiones, o sea, va a mejorar las pensiones de los que ya están pensionados. Ajá. ¿No? Al tiro. Y la gente que va a tener pensión más adelante va a sumar su cuenta individual, lo que le dé el seguro social, si es que tiene derecho a la pensión garantizada universal, porque no se te olvide que la pensión garantizada es para el 90% digamos, de los más vulnerables. Hay un 10% que queda afuera, pero un 90% es mucha población. Yo me acuerdo cuando se dio esta PGU en el gobierno de Piñera, o sea, automáticamente, mucha gente que no tenía pensión quedó con una pensión de 185.000 pesos, solo por tener 65 años, hombre o mujer. ¿Cachai? Entonces, ahora, la reforma de Boric no es lo más importante el subir la PGU. Esa es una mejora inmediata. Pero lo más importante es terminar con el sistema de la AFP, que se genere un ente estatal
que administre este porcentaje para generar un seguro social para los futuros pensionados. No es más que eso. Y eso, también escuchaba, he podido informarme que hay comisiones que cobran las AFP en este momento porque la AFP hace una labor parecida a la que hacían las compañías eléctricas anteriormente, que era una suerte de monopolio de la administración, porque toman la plata, la invierten, le van ordenando los fondos a los distintos afiliados, y por cada uno de los servicios, de los tramos, ¿verdad? Van cobrando un extra que en esta reforma, según me explicó la ministra Jara, se estaría acortando mucho ese cobro por comisiones a las personas, por razón de que un ente estatal, como decías tú, público, que haría la función pública de administrar y hacer esa parte del trabajo, ¿no es cierto? Y que crea un ahorro porque uno ya no se le estaría pasando al privado, sino que estaría de lo público. Y eso me parece fantástico, no sé, en tu opinión. Claro, la idea es, lo que pasa es que las AFP cobran una comisión por sus gastos operacionales. ¿Ya? Pero la comisión que te cobran a ti por los gastos, digamos, operacionales de toda una empresa es una locura. Pero sí es tanto así que cuando empezaron las grandes competencias entre la AFP, lo primero que hicieron fue bajar las comisiones. Ya. Porque es mucha la plata que reciben. Es mucha la plata que reciben por ese concepto. También reciben porque tú cotizáis para el seguro de invalidez y sobrevivencia, que no todos jubilan por invalidez, por lo tanto el seguro cuando tú te jubiláis por vejez queda dentro de las arcas de la AFP. O sea, hay muchas cosas que son irregulares. O si no son, si están reguladas, claro, si están reguladas, claro, pero es para un sector, ¿cachai? O sea, yo creo que yo le escuché a alguien decir de que lo más importante que tiene la defensa del no reforma de pensiones es que no quieren que termine la AFP. Tan simple como eso. La AFP es una bolsa para el mercado de capitales, una bolsa. Y es mucha plata. Saquen la cuenta cuánto cotiza cada trabajador en una AFP. El 10% de tu sueldo. El 10% más como el 3% más de comisiones al final, son como 13%. Claro, pero si lo sacáramos al 10%, a un promedio de 400.000 pesos, tení 40.000 pesos multiplicado por 3 millones o más millones de chilenos que están trabajando. 8 millones por lo menos de personas que trabajan más o menos en la fuerza laboral. 8 millones por 40.000 al mes. Al mes. ¿Verdad? Ya, claro, ahí cuando yo digo ya son cifras siderales. Claro, son inalcanzables. Sí, sí. Hay que tener una calculadora para hacer esa pero monto de plata. Así es. Ahora, la importancia que tiene esto, según mi punto de vista, es uno, que va a ser un sistema solidario. Y eso no puede un Estado permitirse la posibilidad de tener un Estado solidario y una reforma de pensiones que sea solidaria, que pongan todos los estamentos, los trabajadores por una parte, los empleadores por otra, y el Estado por otra. Es como y tú le vayas, claro, y tú le vayas a preguntar a un excelente ministro y de mucho conocimiento si de verdad que esta reforma previsional va a mandar a la quiebra a Chile, bueno, con la plata que va a gastar. De verdad, porque yo el otro día lo escuchaba y le decía, pero aquí con la campaña del terror de que todos vamos a perder, es mentira. Claro, si la reforma no está pensada en realidad para que el Estado saque plata de la que no tiene o se endeude. La reforma está pensada para mejorar las pensiones con los recursos que Chile tiene hoy día.
Y la No, gran ni en día novedad ni en más. es este ¿Cómo? 6% que propone el gobierno, porque uno va a seguir imponiendo, ahora se cambió del 10, sería del 10,5%, que es Claro, una milésima que se sube, pero que a la vez se baja o va a bajar la comisión de que cobran las AFP ahora, porque claro, va a hacer claro. toda la pega de que no es invertir exactamente, porque esa función privada de invertir los fondos se va a mantener, tampoco se va a remover, se va a Ujú, mantener, pero se va a acotar la labor del privado a claro. producir más riqueza, digamos. Eso se mantiene, por lo que le he escuchado a Sí, los ministros, sí, sí. pero se le quita un poco el amplio poder que tiene la FP como empresa, como asociación de fábrica de pobres, como dice Hadwe. Mm, eh, Se le va a restringir a la sola función de producir o de multiplicar el dinero, pero las demás labores que están asociadas a ese trabajo van a ser de costo público, por lo tanto las comisiones van a bajar y en definitiva se puede decir, ¿verdad?, que el salario de las personas va a crecer en un margen, sacando cuentas, ¿verdad?, platas más, platas menos, pero sí. además, como tú explicabas al principio, la novedad será que habrá un fondo solidario que se va a conformar con un 6% que es a cargo del empleador, no es a cargo del trabajador. No, Creo que hay que aclarar eso, sí, pero el 6% es de cargo del empleador. del empleador, claro. No Este es que 96% lo van, ya. Ahora, de ese 6% que es de cargo del empleador, un 70% de ese 6 va a ir a tu cuenta individual y ujú, el 30% va a ir al fondo solidario. ya, O sea, el mismo 6%. Nadie está diciendo que hay que poner más plata. Eso se van a generar así. O ya. sea, a ti cuando te paguen tus imposiciones, te van a pagar tu cotización individual más la de tu empleador. Y la diferencia de ese 6% va a ir al fondo de solidario, fondo seguro social, creo que se llama, tiene un nombre. ¿Cachai? Entonces, cuando a ti te hablan de que el 6% tiene que ir, si a ti te va a llegar un 70% de ese 6% Claro, y es vaya a tener bastante. el otro 30% en un fondo donde además puedes hacer uso de ese dinero o parte de ese dinero como de pensiones, de acuerdo a la cantidad de años que tengas cotizando. Eso es todo. No sé, yo de verdad que no le veo cuál es el terror que le tiene. Bueno, yo sé que la derecha no quiere aprobar esto por un tema ideológico más que por un tema, digamos, de sentido común. O sea, a mí no me parece que ningún parlamentario de derecha que esté sentado en el Congreso pueda decir de que la reforma es mala. Claro, Puede ser que no esté de acuerdo. públicamente, por lo menos lo que ha trascendido en los medios, estaba viendo una entrevista al diputado Frank Sauerbaum, RN, que dijo un par de un par de ideas totalmente inexactas, como esta idea de que los fondos ya, que desaparece la capitalización individual, porque no desaparece, lo que ocurre es que se crea un fondo solidario adicional que, como Ujú. tú dices, mejora las pensiones en el tiempo y que esto de que el Estado va a echar mano a esos fondos, ¿no? Que son mentiras que Ya, pero flagrantes, esa la que la escuchamos opinión para pública lo escucha la y se aterra, Constitución. una onda así como que no apruebes la nueva constitución porque te van a quitar la casa, una onda Sí, así, así es, po. la que Es, yo leo de lo que dijo Sauerman, y él es un diputado que es parte de la Comisión de Trabajo, sí, entonces, po. y además es presidente de la bancada de RN. Entonces, si dan ese tipo de notas a la opinión pública es porque están seguros de que la mayoría de la gente no se informa, Bueno, pueden pasar datos claro, libres así con liviandad. por eso es Excepto bueno hacer en esta, este programa. claro, justamente. Y así varios microprogramas donde la gente que lo ve quede con la idea distinta a lo que te muestra la tele, o un diario, no sé, porque yo veo las noticias cuando veo, Ujú. eh, y, y de verdad que uno entiende de que
ellos le hacen propaganda al antigobierno de Boris y le Claro, hacen, claro, y tienen, y todo lo que pudiera ser bueno, le ponen alguna comida, algún apelativo, porque no, que no sabemos, que el Estado pierde plata, que ahora con las fundaciones, ya. Entonces claro. es escuchar lo mismo de hace 50 años para acá. Claro, porque yo no he Ahora, si escuchado la valorar gente, a ningún periodista ni a ningún parlamentario, no les he escuchado valorar el hecho de que las pensiones de las personas podrían mejorar de los jubilados a muy corto plazo, ¿verdad? Eh, mira, la a ministra Jara 250.000 se ha pesos, ¿verdad? paseado por todos los matinales de Chile, por todos, en distintos días, y ha ido a todos los canales de televisión, ha explicado la reforma con perita y manzana. El problema es que la ministra se va y el canal empieza a decir todas las cosas que podrían no pasar, Claro, a que es una sembrar la duda. especulación. Claro, claro. No, porque ¿qué va a pasar con los fondos? Y ya va a ser el Estado el dueño de los fondos y nos van a quitar la plata. Yo le Claro, decía a un amigo, le decía, ¿tú crees que tu plata que está en la FB es tuya? Sí, anda a pedirla. Atiéndela hasta las 2 de la tarde. Ahorita no nada. No, pues, si es porque hay un contrato, po. vengo Y a por ti mi te la plata. van a dar en cómodas cuotas mensuales, como sucede hoy día, de acuerdo a la expectativa de vida que ponga la AFP, no una comisión médica, y con los fondos que tengáis. Si podéis vivir 15 años, te van a dar una pensión de toda tu plata dividida por 15 años. Tan, tan. Así se saca el cálculo de las pensiones de la AFP. Claro, y el énfasis lo ponen en la discusión en el 6%, a dónde va el Claro, 6%, que vaya toda la claro. cuenta, y nadie habla de los 250.000 pesos que subiría la pensión para la gente La que trabaja. pensión garantizada, que la tiene mucha gente, le subiría automáticamente a 250.000 pesos. Claro, Además y de eso los es lo que que debiese tenemos, motivar la reforma en el pueblo, o sea, no en los claro, pocos que asesoran a la FP, digamos. exactamente. Es Y una lo tremenda otro es que asimetría. el fondo de seguro social que va a generar va a servir para futuras pensiones. Para ti como cotizante, para mí que ya coticé y tengo una pensión. Entonces, a todos les va a mejorar. Claro, sin Bueno, distinciones. no, sin distinciones. Y ojalá, la única distinción la van a poner la cantidad de años que cotizaste. Claro, que es Porque natural. tú que cotizáis 50 años o 40 años, no podéis tener la misma cantidad que alguien que cotiza 20 años. Claro, no se Pero puede. claro, claro. Y a las mujeres les van a hacer un beneficio por cuando están embarazadas, por cuando tienen licencia médica. ¿Cachai? O sea, es que está todo ahí. Yo cuando leí la reforma previsional, Felipe, cuando recién salió, dije, nadie les va a hacer una mejor reforma que esta. Nadie, de verdad. Como quede, no se la van a hacer mejor que esta. Yo te pediría que si tenía algún tiempo, le pidas la presentación de la reforma previsional a la Seremi del Trabajo. Para tener Ella la algo tiene. a la vista. Sí, sí, me parece, porque nosotros Claro, vamos tomando los temas reiteradamente a lo largo del año, vamos reiterando los temas y eso es parte del seguimiento también que hacemos a las discusiones. Luis Seoane ha estado con nosotros a esta hora de asamblea, estamos absolutamente en vivo, día lunes 7 de agosto, de 21 a 22 horas nuestro programa. Y a propósito de mujeres que mencionaba Luis Seoane, tenemos también una invitada en este segundo bloque, en esta segunda media hora. Luis, te invito a permanecer en la sala virtual. El tema que vamos a trabajar ahora es el tema de la memoria, a propósito de la vandalización, ¿verdad?, del memorial que está en la Cuesta Chada, sector de Paine, por desconocidos, ¿no?, que no es primera vez que hacen este tipo de aberración. No tiene ningún respeto por las víctimas, por el dolor, por la justifican, memoria. muchas veces niegan los atropellos que hubo a la gente en los tiempos de la dictadura de Pinochet, y por eso hemos traído a la dirigente que está aquí con nosotros ya en el estudio, Flor Lazo.
¿Cómo está, Flor? Bienvenida al programa a esta hora de asamblea. Muchas gracias Hola por estar. Felipe, muchísimas gracias por invitarme y aquí estamos dispuestos para poder conversar. Buenas noches, don Luis. Buenas noches. Así que estamos dispuestos a conversar y a ver los temas que nos preocupan. Así es, y abrir espacios de la memoria, porque claro, en nuestra opinión, como colectivo de liberación, la memoria no es una cuestión que solamente le atañe o le preocupa a familiares directos de las víctimas de los atropellos cometidos por Pinochet, sino que es una herida que hay en la sociedad completa, ¿no? Entonces, cada vez que vandalizan un memorial, por ejemplo, que recuerda que hubo personas ejecutadas por agentes del Estado, sin ningún proceso judicial, con arbitrariedad y un sesgo y un odio político como nunca debiese volver a repetirse en nuestra historia, es parte de la sociedad completa, ¿no? Y por lo tanto, desde ya, Flor, solidarizar con ustedes y con todas las personas que de alguna u otra manera les hiere atentados como este. ¿Qué es lo que pasó exactamente con el memorial, si nos cuenta, para comenzar? Mira, ese monolito que teníamos ahí en conjunto con otras organizaciones de Paine, ahí teníamos los nombres en una placa de mármol sobre, digamos, en una roca. Y ahí teníamos las 17 víctimas del Escorial, Estrella, todo lo que estaba, las personas que estaban en el sector de Chada, que son 17 las víctimas. Ahí había una plaquita con sus nombres. Hicimos una ceremonia muy, muy emotiva cuando la instalamos. Y de repente, en la noche, alguien pasó y le dio en el corazón de la placa, porque se desintegró totalmente. Entonces, eso nos provocó un dolor tremendo, porque nosotros hemos luchado, la agrupación ha luchado durante 50 años en forma pacífica por justicia, por verdad y por memoria. ¿Esto sucedió la semana pasada, Flor? En la noche fue la noche del domingo recién pasado, que al otro día o en la misma madrugada nos dimos cuenta que se había cometido esa barbarie con el trabajo que habíamos puesto ahí, los nombres que estaban allí. ¿Y es primera vez que les hacen un daño a algún memorial? No es primera vez, lamentablemente no es primera vez. Nosotros tenemos en Paine el Paseo de la Memoria, y en el Paseo de la Memoria tenemos los retratos de todos los detenidos desaparecidos en Gilda Díaz, en la calle Gilda Díaz. Ahí, el año pasado, le pusieron una venda en los ojos, pero a los retratos que teníamos ahí, le pusieron una venda, es como una wincha de estas que usan los eléctricos. ¿Te fijas? Una wincha negra. Esa wincha aisladora le pusieron ahí en la vista. También hicimos esa denuncia, al igual que en esta oportunidad, y realmente nunca hemos tenido resultados positivos de quién haya sido o quién haya golpeado con un martillo, con una piedra, la lápida que teníamos ahí nosotros. Nunca se descubre. ¿Ustedes hacen las denuncias en Carabineros, me imagino? Sí. Yo hice la denuncia el día lunes a primera hora, fui al lugar tempranito y vi el destrozo ahí que me dio
impotencia tan grande, oye, porque nosotros, como te dije antes, hemos luchado durante este tiempo desafiando todos los infortunios, todo el abandono que hemos tenido y nos pasa esto. Fui a Carabineros inmediatamente de Huelquén. Para poner la denuncia y Claro, claro, está ahí, establecí la denuncia, les llevé las fotos que tomé, todo, con detalle de lo que había pasado ahí. Pero nunca tenemos resultados que se descubre la persona que nos ataca en esa forma, digamos, tan dolorosa para nosotros. Flor, y estas personas que, los 17 ejecutados que están, sus nombres están en el memorial que han vandalizado desconocidos, que lo destruyeron y que va a haber que restaurarlo. Eh, son personas de todas del sector, son campesinos. ¿Por qué no nos habla un poquito de Sí, quiénes fueron todo, estas personas? sí. Todos ellos trabajaban en el fondo El Escorial, La Estrella, en el tránsito mismo también. Estas 17 personas fueron sacadas de su casa de una forma pero muy violenta y después fueron asesinadas la misma noche en el Cerro Redondo, que está, digamos, ahí en Chada. Entonces eran campesinos que trabajaban la tierra, que se preocupaban de su trabajo y de la casa, porque ellos eran los proveedores de la casa. Entonces era la única distracción que eran los domingos, quizás acompañar el fútbol, y algunos jugaban fútbol y nada más. Entonces estamos hablando aquí de campesinos indefensos, de campesinos que no tenían una militancia política, de campesinos absolutamente vulnerables y que llegó el 11 de septiembre el golpe militar y yo creo que allí hubieron listados de que pasaban esta gente que eran dueñas de fondo en venganza de estos campesinos. Es Claro, como, por porque ejemplo, en Paine tenemos 63 campesinos que componían los distintos sindicatos de Paine, digamos, Paula Jara Quemada, 24 de abril, Nuevo Sendero, El Tránsito, la Estrella. Entonces, yo creo que está, está claro que ahí hubo una venganza patronal, digamos. Claro, porque hay que recordar que finalmente las personas que participaban de sindicatos en ese tiempo, campesinos que estuvieron beneficiados por la reforma agraria, eran cuestiones que venían de gobiernos anteriores, además no solamente el gobierno de Allende. Allende solamente avanzó con la reforma agraria y eran los procesos políticos del momento, ¿no? Que estaba en marcha como parte de lo habitual de cualquier gobierno de turno. No estamos hablando de nada extraordinario que pudiera haber inculpado a estas personas de algún delito alguno, sino que era gente que estaba siendo parte del proceso que llevaba adelante el gobierno y que, como usted señala, probablemente hubo mucho también de personas que colaboraron, contribuyeron a delatar gente solo por una militancia o solo por un movimiento político o porque sencillamente tenían rencillas personales con gente que salió a delatar y que las autoridades del momento de la dictadura tomaban medidas drásticas, ¿verdad? Abusando de todos los que ellos creían que tenían el derecho de atropellar. Entonces, no estamos hablando de nada más distinto que eso. Eran parte de un proceso histórico en el cual todo el país estuvo de una u otra manera involucrado, además, ¿no? Y es con ese desenlace que todos conocemos y que lamentablemente acá también hay que comentar, y que tú también, Luis, puedes agregar si quieres comentar,
que lamentablemente fue un proceso que se definió, ¿verdad?, a favor de una de las tres fuerzas que había en la pugna del momento, del año, de la década de los 70, ¿verdad? Y que se decidió a favor del más fuerte en manos de las Fuerzas Armadas como si fueran un partido político más. Esto de que liberaron la patria y la historia esa no se la cree nadie, al menos en esta sala virtual. En realidad fue una definición política a favor de una de las tres fuerzas, ¿no? La fuerza de la derecha, con el atropello de todas las otras personas que no estaban a favor de ello. Y lo lamentable es cómo al día de hoy todavía hay gente interesada en ocultar lo que pasó durante la dictadura de Pinochet. Eso a mí me tiene sorprendido. Gente preparada, gente con estudios, que se empeña en negar que hubo víctimas de ejecuciones muy crueles, con hombres vendados, amarrados, militares con balas del Estado asesinando gente por todo el país en operaciones nocturnas, como describió delante Flor respecto a estos 17 campesinos, y tantos otros casos más, ¿verdad? Donde trataron de negarlo siempre, siempre. Y ahora que están los memoriales, que se sabe la verdad, tratan de destruirlo para que no se sepa, para que la gente, las nuevas generaciones, crean que la dictadura fue así como suavecita, como dijo el ex embajador Otero en Buenos Aires, que le costó la salida del cargo, como que no se sintió, ¿no? Esa historia que tratan de instalar. Sí, Flor, quería agregar. Sí, lo único que quería agregar que mira que los primeros indicios, digamos, de la reforma agraria empieza, digamos, con el presidente Alessandri, y después lo profundiza el presidente Frei, también lo va manejando, pero quien definitivamente lo profundiza y lo ejecuta es el presidente Allende. Entonces ahí se empezaron a apoyar los campesinos en formar los sindicatos, porque ellos también tenían aspiraciones de trabajar su propia tierra, porque además eran familias tan grandes, 7 hijos, 5 hijos, ninguna tenía menos de 5 hijos. Entonces, la reforma agraria ayuda, digamos, a los campesinos a formar los sindicatos. Y es ahí donde ocurre, digamos, el golpe militar y es evidente que todos estos campesinos que componían los sindicatos desaparecen en forma tan violenta que nosotros, 22 campesinos, los encontramos 38 años después, donde está mi padre y mis 2 hermanos, ¿ya? Lo encontramos 38 años después en la quebrada de los Quillayes, que está como, no sé, a unos 37 kilómetros de acá de Paine. Entonces, ¿ustedes mismos lo encontraron? Nosotros con la agrupación que tantos años venimos luchando y vencer los miedos, vencer las humillaciones, vencer a todo quien se nos oponía por buscar la verdad, es que nosotros pedimos un ministro en visita y ese ministro, Héctor Solís, nos ayudó a encontrar definitivamente ahí a 38 campesinos que lo habían asesinado el comando de la Escuela de Infantería de San Bernardo, a cargo del subteniente Andrés Magaña Bao, que, para hacerlo más sucinto, él murió en su casa con su familia y en su cama el año pasado. Entonces él no pisó un día la justicia y asesinó a 22 personas en la quebrada de los Quillayes, en Rapel, cerquita de Rapel. Y no tuvo ni un año, ni un día en la cárcel. Ni un día en la cárcel. Y a estos campesinos que eran indefensos, que eran vulnerables,
él simplemente los asesinó y no estuvo un día en la cárcel. Entonces, sin duda que la justicia no se aplicó. Sin duda que la justicia abandonó a esta familia, nos abandonó a nosotros. Si no hubiese sido por la agrupación de familiares detenidos, desaparecidos y ejecutados de Paine, es que hoy día nosotros no podríamos decir que tenemos justicia. Claro, una justicia autopromovida también. Claro, lo que pasa que la justicia no logra hacer justicia en los tiempos que se necesitan. No logra hacer justicia para meter preso a estos asesinos, que no es todo el ejército. Yo lo tengo claro, no es todo el ejército, pero esas 15 personas eran asesinas porque dispararon, llevaron a la familia en un camión rojo, la llevaron hasta la quebrada de los Quillayes, la hicieron bajar del camión, porque esto nosotros lo vivimos en la reconstitución de escena que hizo la ministra Maranela Cifuentes de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Entonces ellos hicieron bajar a los campesinos, ponerlos de espalda y de arriba hacia abajo le dispararon miles y miles y miles de balas. Entonces eso nos provoca una tristeza tremenda, que campesinos de corazón bueno, de alma pura, lo hayan asesinado en esa forma. Así es. Y ellos no pisaron la cárcel, ninguno. Porque hoy día falló la Corte Suprema por esas causas y resulta que ellos están protegidos en los hospitales, están como viejitos buenos y no han pisado la cárcel. Y los que están en la cárcel hay que recordar también, para hacer una vuelta con el proceso constitucional actual, donde lo de la bancada republicana proponían la norma de que las personas mayores de 75 años pudieran cumplir sus penas en el hogar, digamos. O sea, claro, en la casa. Claro, cosa de poder aplicarle a estas personas que están presas porque crímenes comprobados, ¿verdad? Pagando condenas de 200, 300 años, como este señor que le hicieron un homenaje ahí, el ex coronel Lavé, alcalde de Providencia. Krasnov. Krasnov, sí, Krasnov. Que tiene, si no me recuerdo, mal no recuerdo, 150 años de condena por sus crímenes, ¿no? Entonces, esta gente se condolece con la persona mayor que ha cometido estos crímenes, que está encerrada además en una cárcel de 5 estrellas, tampoco una cárcel común, un hotel, ¿verdad? Sí. Y los quieren liberar y no tienen ninguna consideración en términos de acción real de contribuir a la memoria o a la reparación de los daños, porque hay que pensar, Flor, que las generaciones, las familias de estos campesinos asesinados han tenido, lo pregunto, digamos, han tenido, sé que está el PIDE, que es un programa que trabaja con infancias que han tenido problemas bajo la dictadura, pero ¿qué ha sido de la reparación de estos dolores profundos que dividen familias, que destruyen vidas, que generan desamparo? ¿Ha habido por parte de alguna institución estatal trabajos por reparar? Felipe, eso es un temazo, porque nosotros somos beneficiarios de PRAI. Sí, claro. El PRAIS. Pero el PRAIS no cuenta con psicólogo, no cuenta con psiquiatra. Entonces, cuando nosotros estamos dañados, este daño cruzó generaciones.
Estoy yo dañada, mi madre está dañada, bueno, mi madre falleció el año pasado. Sí, sin conocer la justicia que pasó con sus amados hijos, con sus 2 hijos y con su marido. Nunca supo. Entonces, eso cruzó generaciones. En el caso mío, que soy hija y hermana, tengo un daño y por ende mi familia y la mayoría de la familia tiene ese daño que cruza generaciones. Entonces, cuando recurrimos al PRAE, no hay psiquiatras, que es lo más importante. Un psiquiatra, un psicólogo, no tiene psicólogo. Entonces, eso es una complicación, porque el programa PRAIS hubo tiempos que era muy, muy bueno. Hubo tiempos que ayudó. Ya. Pero este daño, usted no sabe si nació en el 70, el 16 de octubre, cuando a nosotros nos pasó esto, o usted olvidó todo lo que tenía atrás. Entonces eso usted tiene que trabajar con un psicólogo, con un psiquiatra, para recuperar esos vacíos que usted tiene, que uno tiene en la mente. Entonces, no son sesiones por un año, además. No. Entonces, no hay atención de salud mental buena que esté presente hoy día en el PRAIS. Y la única alternativa que nosotros tenemos es el PRAIS. No hay más. Porque los psiquiatras están a un valor demasiado inalcanzable para hijos de campesinos, para hijos de temporeros, para hijos, digamos, que están trabajando al día. No tenemos esa posibilidad. Claro, y tampoco es alcanzable. Estoy pensando en algunas otras formas alternativas para comenzar una reparación, que pueden ser terapias complementarias, por ejemplo, donde también se trabaja con la parte emocional de las personas, pero que tampoco hay espacios públicos gratuitos para libre acceso. Igual existen, pero la mayoría también tienen su costo, y no sé si tampoco ha habido acercamientos o intentos por ese lado, porque los psiquiatras son caros, son escasos en Chile, etcétera. Además, no sé si las agrupaciones podrían también iniciar algún intento de trabajo alternativo, o creen ustedes que derechamente tiene que ser la medicina oficial solamente. Es que quizás sea la única posibilidad hoy día para sacar un poquito y tener equilibrio en la salud mental. Quizás ahí podría seguir. Primero, digamos, necesitamos un psiquiatra, necesitamos psicólogo. Ya, perfecto. Pero después quizás uno podría encontrar el equilibrio ahí y buscar medicina alternativa. Pero si, Felipe, si es tremendo lo que ha pasado, cómo nosotros de esa pavorosa experiencia hemos logrado estar conversando con usted, porque la mayor cantidad de personas de Paine, de los detenidos desaparecidos y ejecutados, han repetido el rol de su papá. O sea, han estado, digamos, trabajando en el campo, han estado casándose con la vecina, y vamos teniendo también una cantidad de hijos que va aumentando, digamos, el rol que van imitando a su papá. Entonces, la gente se ha ido quedando donde mismo, más herida, más dolida y con mucho más enfermedades, porque no se logró el apoyo para lograr salir de esa situación. No se encontró el apoyo para poder salir de esa situación económica. Quiero contarles solo mi experiencia. Cuando vivimos esa noche terrible
del día 16 de octubre, llegaron los militares a la casa pintados, con sus rostros pintados, golpeando las paredes, las ventanas, con la culeta de su arma, entraron a la casa, dijeron que se levantaran todos los hombres, se metieron a la cocina, partían limones con su cuchilla y a mi mamá la tenían en el suelo con la bota del milico en su cabeza. Entonces, cuando uno ve eso, que te llevan a tu papá, que te llevan a tu hermano, cuando tú tomaste la 11 el día antes con ellos, la noche antes o la tarde antes, tomaste 11 con toda tu familia y después no los ves más y ves a tu madre con un bototo en su cabeza, entonces uno queda dañado para siempre. Queda dañado para siempre, para siempre, para siempre. Porque después mi mamá salió a buscar a sus hijos y a su marido en la mañana y volvía en la última micro. Iba a Santiago, al Estadio Nacional, iba a los Tres Álamos, iban a todas partes. Y nosotros tuvimos un doble abandono. Quiero contarle que hay 133 niños que perdieron a su padre con el golpe militar en Paine. Solo en Paine. Solo en Paine. Entonces, cuando uno vive una experiencia así, a uno se le va la vida buscando una respuesta. ¿Qué pasó con tus seres tan amados que tenías y compartías de niño? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Justamente. Este es un tema que está totalmente abierto, una herida abierta, y hemos querido conversar con Flor como dirigente de la agrupación de detenidos desaparecidos ejecutados políticos de Paine, como parte de este segundo bloque en el Deliberaccionando de hoy, número 18 del 2023, porque a propósito de la vandalización del memorial en la Cuesta Chada, que desconocidos, ¿verdad?, que nunca se sabe quiénes son, nunca los pillan, destruyeron la placa donde se recordaba el nombre de estas 17 personas ejecutadas y de los cuales hemos sabido un poquito más gracias a la participación de la señora Flor. Hemos sabido un poquito más de su vida, de su familia y de la sensación y del dolor que esto genera en muchísima cantidad de gente en Chile hoy, y que es un dolor, que es un duelo que no se supera, como dijo un señor por ahí, que superen el duelo. Es un dolor que se lleva adentro en la vida y que necesitamos que el resto de la sociedad tome conciencia, abra sus corazones, deje un poco de lado el fanatismo y el odio y entienda el dolor que han pasado muchísimas familias en nuestro país, y que lo que se quiere es rescatar esa vida, que aparezcan esas vidas de esas personas que nunca debieron haber muerto, como un llamado fuerte, sentido a la conciencia y al respeto de todas las víctimas que hubo con este gobierno dictatorial de los militares en el poder, que para eso entrenan, para eso tienen las armas y las ocupan. Que esto no es un juego, esto no es una liviandad, no es dar espacios, cerrar todos los espacios a este tipo de actos vandálicos que pretenden hacer como que en Chile nunca sucedió todo esto. Así es que, llegando ya al fin del programa, es mi comentario, mi reflexión y mi llamado también desde nuestro programa para el resto de la sociedad. Esto no es un problema de las familiares solamente, esto es un problema de todo el país. Son heridas que nos duelen a todos, al menos quienes quedamos con conciencia. Esto nos duele, que se sepa, que no es cuestión de andar haciendo pedazos los memoriales
andar negando los crímenes que cometieron agentes del Estado. Y que no estén pretendiendo que van a engañar con mentiras y con todo tipo de trampas, porque esto hay que enfrentarlo, hay que asumirlo y solidarizar con las personas que sufren el dolor de la pérdida de sus familiares a manos de agentes del Estado. Como lo hemos reseñado aquí brevemente, ¿no? Brevemente en esta parte del programa, pero agradecer a Flor por estar con nosotros. Hemos dado este espacio y vamos a seguir dándolo a todo lo que signifique potenciar la memoria como un acto de justicia, como un acto reparativo, aunque sea simbólico, de pedir perdón para todas las familias, todos sus hijos, hijas, esposas, madres, padres, que perdieron a sus seres queridos a manos de un golpe de Estado que nunca debió haber sucedido. Así, Felipe, por favor. muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad, porque esto se necesita, difundir los dolores que tienen estas familias que vivieron esta pavorosa experiencia, porque hay que tratar de transmitirlo, porque nosotros necesitamos que la gente entienda que aquí no se puede olvidar a sus seres queridos. Lo más probable es que si ellas le hubiese pasado lo mismo, ellas estarían sumadas con nosotros en esta búsqueda de justicia, en esta búsqueda de verdad, porque uno entiende, por ejemplo, una cosa cortita. Sí. Cuando falleció mi mamá, nosotros la sepultamos, lloramos y todo, pero ahí tú cerraste tu ciclo. Nosotros no hemos cerrado ese ciclo y eso es lo que nos tiene a nosotros siempre atenta. Y te agradezco, Felipe, que me hayas invitado a tu programa, lo repito, porque eso también nos ayuda a todos a hacer un Chile mejor y que nunca más vuelva a suceder una cosa como la que vivimos nosotros, que fue tremendamente dolorosa. Muchas gracias. Gracias, Flor. Luis. Chao, Felipe. Gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a los dos y a todas nuestras amigas y amigos que han visto el programa de hoy y que también lo pueden seguir difundiendo. Ya va a estar en la versión de YouTube y también queda en la red de Facebook de Deliberación para que puedan reproducirlo, verlo, consultarlo, acotar, mandar consultas y compartirlo con las amigas y amigos que estimen pertinente. Muchas gracias por este programa de hoy, a esta hora de asamblea, a Flor y a Luis y a todas las personas que nos han acompañado. Un saludo especial al Maule Te Informa y a Yo Vivo en San Bernardo. Un gran abrazo para todas y todos. Será hasta el próximo lunes de 21 a 22 horas a esta hora de asamblea.